Bienvenidos, bienvenidas al Archivo de María. Bueno, hoy vamos a hablar de un caso que por desgracia hemos visto muchas veces. Una familia perfecta, una casa en un barrio tranquilo y un trabajo soñado como guardaespaldas personal de una de las predicadoras más famosas del país. Pero detrás de esa imagen, Chris Coleman escondió un secreto tan oscuro que lo llevaría a cometer uno de los crímenes más fríos y calculados en la historia reciente de Estados Unidos. ¿Qué lleva a un hombre a asesinar a su esposa y a sus propios hijos solo para poder rehacer su vida con otra mujer? Hoy te cuento la historia detrás del crimen que sacudió a todo Illinois. Este es el caso de Chris Coleman. Empezamos. Era 1997. Sherry Weiss tenía 21 años y vivía en San Antonio, Texas. Llevaba una vida tranquila, disfrutando de su soltería. Todo cambió cuando conoció a Chris Coleman, un joven que se encontraba en la ciudad entrenando en la base aérea de Lackland. Ambos coincidieron en un seminario de adiestramiento canino, hablaron, conectaron y rápidamente comenzaron a salir. La relación avanzó con mucha rapidez y al poco tiempo Sherry estaba embarazada de su primer hijo, Garrett. Aunque había sido inesperado, ambos estaban convencidos de que querían estar juntos. No tardaron en casarse y empezar una nueva vida como familia. Chris Coleman creció al otro lado del país, en el condado de Monroe, Illinois. Era hijo de Ron y Connie Coleman, ambos profundamente religiosos y figuras clave en su iglesia local, donde también ejercían como pastores. En esa misma comunidad vivía Joyce Meyer, una conocida telepredicadora con una gran presencia mediática y una organización religiosa de alcance internacional. Joyce conocía personalmente a la familia Coleman y cuando se enteró de que Chris buscaba empleo, no dudó en ofrecerle un trabajo. Lo contrató inicialmente para el equipo de seguridad, pero en poco tiempo Chris demostró ser alguien en quien confiar. Fue ascendido y se convirtió en el guardaespaldas personal de Joyce, con un salario que superaba los $100,000 al año. Fue justo por esa época cuando Chris y Sherry tuvieron a su segundo hijo, Gavin. Con la estabilidad económica que trajo su nuevo trabajo, los Coleman compraron una casa espaciosa en el 2800 de Robert Drive, en Columbia, Illinois. Columbia, para quien no la conoce, es una pequeña ciudad fronteriza entre Illinois y Missouri, ubicada a unos 20 kilómetros de San Luis. Es una comunidad de clase media alta con ingresos familiares promedio de $90,000 anuales. Es tranquila, segura y para muchos el lugar ideal para crear una familia. Eso al menos pensaba Sherry, pero hacia finales de 2008 algo cambió. Todo empezó con un correo electrónico bastante raro. Era un mensaje amenazante dirigido hacia Chris, pero también a Joyce Meyer y su hijo. Al principio, Chris no le dio demasiada importancia. El correo quedó en un segundo plano durante un tiempo. No fue hasta enero de 2009 que decidió hablar con un amigo suyo, el detective Justin Barlow, del Departamento de Policía de Columbia. Barlow leyó el correo y el tono era bastante amenazante, pero como ya habían pasado un par de meses sin ningún incidente, supuso que probablemente no era más que una broma pesada o algún intento de intimidación sin ninguna consecuencia. Sin embargo, estaba equivocado. La policía clasificó el correo electrónico como prueba clave y lo archivó. Según los registros, el mensaje fue enviado el 14 de noviembre de 2008 alrededor de las 8 de la tarde. Aunque el texto original estaba mal redactado, su intención era bastante clara. El correo decía lo siguiente: estoy seguro de que esto llegará a alguien de la empresa de Joyce Meyer. Si eres como cualquier otra empresa, este correo llegará a la cuenta de alguien, así que pásaselo a Chris Coleman. Dile a Joyce que deje de predicar o la familia de Chris morirá. Si no puedo llegar a Joyce, encontraré a alguien cercano a ella. Mataré a la esposa y los hijos de Chris. Conozco el horario de Joyce, así que también conozco el horario de Chris. Si Joyce no deja de predicar, morirán. Durante la conferencia de Houston los mataré a todos mientras duermen. Sé dónde vive Chris y sé cuándo su familia está sola.
Joyce necesita escuchar lo que tengo que decir y ahora lo hará. Al leer ese mensaje, el detective Justin Barlow consideró que la amenaza era suficientemente grave como para actuar. Decidió instalar una cámara de circuito cerrado apuntando directamente al buzón de la familia Coleman, esperando atrapar al agresor si dejaba notas físicas en algún futuro. Aunque la lógica de esto es algo cuestionable, ya que el correo original fue enviado por email y no por carta, quizás el inspector sospechaba que el acosador podría intensificar sus acciones o cambiar de táctica. Sea como sea, las grabaciones nunca revelaron nada relevante. El buzón seguía vacío y las cintas limpias. Pero fue en ese punto cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Sherry empezó a confiar sus preocupaciones a amigos cercanos y familiares. Contó que desde la llegada del correo electrónico el comportamiento de Chris había cambiado radicalmente. Lo notaba distante, frío y diferente. Incluso empezó a sospechar que podría estar teniendo una aventura. Sherry no tenía pruebas, solo intuiciones, pero esas dudas se volvieron mucho más oscuras alrededor de marzo de 2009. Una noche, una conversación con una amiga, Sherry le dijo algo que después resultaría bastante escalofriante. Si algo me pasa, quiero que sepas que fue Chris. No está claro lo que le llevó a hacer esta afirmación tan directa, pero igual había visto algo o tal vez sabía algo. A finales de abril de 2009, Chris volvió a contactar con la policía. Esta vez afirmó que había recibido una nueva carta con amenazas, supuestamente dirigida a su familia. Lo extraño es que a pesar de las cámaras instaladas en el buzón, nunca se captó movimiento alguno. El estilo de la carta coincidía con el mensaje anterior, lleno de errores gramaticales y con un tono siniestro. El mensaje se leía de la siguiente forma: les doy una última advertencia. No me han escuchado y no han cambiado su comportamiento. Te advertí que dejaras de viajar y de llevar una vida religiosa falsa, robando el dinero ajeno. ¿Te crees tan especial por hacer lo que haces protegiendo a Joyce o creyendo que la estás protegiendo? No merece tu tiempo. Conozco tu horario. No puedes esconderte de mí. Siempre estoy observando. Esta es mi última advertencia. Tu peor pesadilla está a punto de suceder. Y esa pesadilla, lamentablemente, no tardó en llegar. La mañana del 5 de mayo de 2009, Chris Coleman salió temprano de casa para ir al gimnasio en San Luis. Durante su rutina, intentó contactar con Sherry. Primero le dejó un mensaje de voz, luego le envió un mensaje de texto y más tarde, en el camino de regreso a casa, volvió a llamarla sin obtener respuesta. Dijo estar muy preocupado, así que llamó al Departamento de Policía de Columbia y pidió que fueran a revisar su casa, asegurando que no podía comunicarse con su familia. El detective Justin Barlow, el mismo que había estado monitoreando la situación desde el primer mensaje, fue el primero en llegar. Sin embargo, esperó a que llegara otro oficial antes de entrar. Una vez reunidos, tocaron la puerta, pero nadie respondió. Decidieron entonces inspeccionar el perímetro de la casa y fue ahí cuando notaron que una de las ventanas del sótano estaba abierta. Intuyendo que algo no estaba bien, los agentes entraron por esa ventana y lo que encontraron dentro fue algo sacado de una pesadilla. Las paredes de la casa estaban cubiertas con un spray rojo, mensajes amenazantes estaban escritos por todas partes y decían cosas como: siempre estoy vigilando, has pagado, castigado. Para los agentes ya no había duda, no solo era una amenaza más. Al avanzar por el interior de la casa, descubrieron la escena del crimen. Sherry, Garrett y Gavin fueron encontrados en sus camas. Todos presentaban marcas de asfixia y habían sido estrangulados mientras dormían. Mientras los agentes seguían revisando la casa, Chris Coleman llegó. Detuvo su coche frente a la entrada, pero antes de que pudiera poder entrar en casa, la policía bajó corriendo y le paró. Le informaron de lo peor: su esposa y sus hijos habían sido asesinados. Chris fue trasladado inmediatamente a la jefatura de policía de Columbia. Allí proporcionó su declaración, su coartada y cualquier información que pudiera ser útil para la investigación. Según él, había salido de casa, como hacía siempre, rumbo al gimnasio. Dijo no haber notado nada fuera de lo normal, excepto por las cartas amenazantes que venían recibiendo desde hacía meses. Para Chris, todo apuntaba
a un atacante externo. Pero mientras relataba su versión de los hechos, la policía ya tenía en marcha su propia investigación. Y lo que estaban descubriendo empezaba a apuntar directamente hacia él. Se examinó el teléfono de Sherry y el portátil personal de Chris. En ellos, la policía encontró señales claras de que el matrimonio llevaba tiempo en crisis. Y no solo eso, las sospechas que Sherry había expresado a sus amigas parecían confirmarse. Chris tenía un amante. Su nombre era Tara Lynch. Y no solo eso, era su pareja. También era amiga de Sherry. Vivía en San Petersburgo, Florida, y conocía a Chris desde hacía años. En un primer momento, Chris intentó minimizar la relación, dijo que Tara era solo una amiga, pero mientras tanto, agentes en Florida estaban interrogando a Tara y su versión de la historia era muy diferente. Ambos se habían conocido en viajes de trabajo a Arizona y Hawái y mantenían una relación activa. Se enviaban mensajes, fotos y vídeos muy explícitos e incluso habían hecho planes para mudarse juntos. Tara había sido informada por Chris de que él planeaba divorciarse de Sherry muy pronto. La policía empezó a formar el puzzle. Informáticos especializados examinaron los archivos del portátil de Chris. Analistas forenses revisaron la escritura de los correos amenazantes y los mensajes pintados con spray en la casa. Todo era parte de un mismo patrón. También encontraron nuevas pruebas físicas, objetos desechados cerca de un tramo de la Interestatal 255, justo por el puente Jefferson Barracks. Era la ruta que Chris usaba regularmente para ir al gimnasio. Lo más sospechoso es que cuando rastrearon su móvil, reveló que esa mañana, la del 5 de mayo, había cogido una ruta mucho más larga de lo habitual. Este desvío, según los investigadores, le dio tiempo suficiente para cometer los asesinatos y asegurarse de no estar presente cuando fueran descubiertos. El jefe de la Brigada de Casos Importantes, Jeff Connor, dijo públicamente que creía saber quién había matado a la familia Coleman. Y tras una llamada con el prestigioso patólogo forense, el doctor Michael Baden, se confirmó lo que muchos ya sospechaban. La cronología de los hechos que contaba Chris no cuadraba. Dado lo que reveló la escena del crimen, la policía concluyó que los asesinatos habían ocurrido mientras Chris aún estaba en la casa. La reconstrucción del caso fue directa. Apenas 2 semanas después, el 19 de mayo de 2009, Chris Coleman fue arrestado y acusado de 3 cargos de asesinato en primer grado. La policía declaró públicamente que todas las pruebas apuntaban a él. No solo coincidía su horario con el de los crímenes, sino que los análisis forenses confirmaron que fue él quien pintó los mensajes con spray en las paredes, tratando de simular una amenaza externa. El proceso judicial se retrasó en varias ocasiones, lo que llevó a que el juicio empezara en abril de 2011. Afortunadamente, una vez empezó, el juicio fue bastante breve. El 5 de mayo de 2011, exactamente 2 años después del crimen, el jurado emitió su veredicto, culpable de los 3 cargos. Chris y sus abogados intentaron apelar en varias ocasiones, pero todas las apelaciones fueron rechazadas. Al final, el caso fue tan claro como trágico. Un hombre, engañado por la ilusión de una vida nueva, decidió que la única forma de avanzar era eliminando por completo a su familia. Y así hizo. El caso Coleman dejó una marca imborrable en Colombia y en todos los que lo siguieron. Lo que parecía una amenaza externa terminó siendo una farsa, escrita por el mismo hombre que juró proteger a su familia. Chris Coleman cumple 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Y aunque la justicia ha cumplido, nada puede reparar la pérdida de Sherry, Garrett y Gavin. Tristemente es uno de muchos casos, no es un caso aislado, hay muchísimos así que en vez de coger el camino más fácil, que es el divorcio, optan por el camino más trágico y el peor de todos. Hasta aquí el caso de Chris Coleman. Ponerme en comentarios qué opináis sobre este caso. Si queréis que haga algún otro caso, también me lo podéis poner en comentarios y yo encantada de hacerlo. Si os ha gustado este vídeo, me ayudáis mucho con un like. Si no queréis perderos vídeos como este,
suscribiros, que por cierto es gratis y a mí me ayudáis un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.